Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast en el que vamos a hablar acerca de adolescentes varones, lo que quisieran hablar. Este podcast un poco lo estoy haciendo porque en el consultorio, en el ámbito de la consulta, suelo recibir mucha demanda de atención por parte de varones adolescentes. A veces quizás es por una cuestión de género, quizás se sienten más cómodos con un médico y no con una médica, o bueno, o simplemente porque quieren una atención de adolescencia indistintamente del género, digamos, de quien lo atienda. Y bueno, lo que me ocurre es habitualmente esto y en función de esto tengo muchas consultas de varones en relación a infinidad de temas y de esto se va a tratar un poco el podcast de hoy, porque hay muchos temas que no se abordan, que no se tratan, que generan mucho pudor o por cuestiones de género se piensa como que a los varones no les pasan determinadas cosas. Así que bueno, de eso vamos a hablar un poco hoy. Mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescencia, soy de la ciudad de Neuquén, en Argentina. Estoy realizando atención de consulta presencial y virtual también para aquellos que necesiten. Y bueno, hago estos podcasts en donde hablamos de temas que a veces no se hablan mucho y justamente los podcasts son un poco más relajados como para que se puedan sentar, escuchar o recostarse un rato y escuchar un poco estas cuestiones de experiencia que si les resulta de interés, bueno, les va a gustar este podcast en particular. Bien, vamos a arrancar entonces un poco. Y una de las primeras cosas es esto de por qué a los adolescentes les cuesta hablar de sus emociones. Y realmente esto es un mito, ¿no? Porque los adolescentes cuando están en un espacio de confianza, y si puntualizamos a los varones puntualmente, cuando están en un espacio de confianza suelen conversar bastante. A mí me pasa muy frecuentemente en la consulta que a veces son llevados a la consulta, ¿no? Incluso yo les pregunto por qué vienen y miran a sus padres y dicen, vengo, en realidad me trajeron, no sé por qué estoy acá. Y suele ser esa primera consulta que hay que romper un poco el hielo y donde empezamos a entablar una relación mucho más amena, agradable, y donde ellos van viendo que es un espacio para ellos, justamente la atención de adolescencia, y donde pueden conversar de todas las cosas que les pasan. Desde luego que cada adolescente tiene su personalidad, su forma de ser, sus cosas que les pasan, y esto va a ir haciendo justamente a su forma, a su manera de transmitir sus sentimientos, sus emociones. Lo real es que todos los adolescentes varones, al igual que cualquier persona, tienen emociones y cuestiones a transmitir, y es interesante cómo en la consulta de adolescencia, cuando se va entablando este vínculo, ellos empiezan a hablar de cosas más personales, incluso se van animando cada vez más cuando uno ve eh, que el espacio es como contenedor, digamos, porque que se sienten en libertad de hablar, que no se los juzga por las consultas que tengan y por todas esas cosas que a veces pueden generar pudor o cierto temor a hablar. Así que bueno, eso es un poco la idea y este tipo de cosas hace que se vayan animando a hablar cada vez más. Por un lado, acá también podemos desmitificar esta cuestión de la masculinidad, ¿no? De lo que habitualmente, digamos, la sociedad suele esperar del varón en cuanto a un montón de cuestiones vinculadas a la hombría, al machismo, por una serie de cosas que justamente a veces al interior de la consulta se observan otras cosas, ¿no? Se observa un ser humano, como quien dice, con necesidades, con temores, con angustias, con ansiedades, con felicidad, con un montón de emociones que teniendo el ámbito y el contexto como para conversarlas, justamente se pueden sentir como más cómodos, ¿no? Eh, una de las cosas interesantes que me pasan, por ejemplo, es que algunos adolescentes
son más bien introvertidos o retraídos. En las primeras consultas, algunos hay que sacarle las respuestas a las preguntas con digamos, hay como medio preguntas tipo tirabuzón, pero de a poco y a medida que van viendo que uno está para acompañarlos, para escuchar lo que tienen para decir, empiezan a soltarse y a comentar y a hablar cada vez más. Sin embargo, hay adolescentes que son más introvertidos porque bueno, es su forma de ser, su personalidad y no tiene nada de malo, simplemente que bueno, que se comunican con lo justo, con las palabras mínimas que tienen que decir, son muy buenos escuchando en general, así que eso está muy bueno. Pero también tengo muchos adolescentes varones que me preguntan por cuestiones del amor, porque a veces han estado en parejas, porque estas parejas con las que hayan estado, algunos, bueno, han finalizado esos vínculos amorosos, algunos adolescentes han quedado muy dolidos de esas relaciones, y esto no lo suelen conversar en el ámbito de la familia ni con los amigos, pero en el espacio del consultorio de adolescencia a veces cuentan, a veces se angustian, lloran, porque bueno, son sí cosas que a veces pasan en la vida, aprendizajes, errores que pueden haber tenido en ese vínculo o en esa relación, o situaciones inesperadas que les puedan haber pasado. Lo importante es justamente que puedan encontrar ese espacio como para conversarlo y tener un lugar para hablarlo, porque lo que me suelen decir los varones que es que me dicen, yo no sé esto con quién hablarlo porque con mis amigos me gastan si les digo algo, mi familia como que no pasa nada, como que nada fue, y quizás muchas veces, a veces, incluso las relaciones amorosas, desde el punto de vista familiar o los amigos lo ven como algo banal, como algo transitorio, y a veces algunos enamoramientos, ¿no? En la adolescencia son muy intensos en cuanto a sentimientos, a cosas que les pasan, y bueno, cuando se encuentran con respuestas que no quisieran escuchar o con esta cuestión de que no ser queridos y bueno, y todo eso, empiezan a tener un montón de preguntas y de cuestionamientos en relación a ellos, en relación a lo que pasó, y bueno, verdaderamente los angustia. Pero es bueno que puedan conversar de esto. De hecho, a veces cuando incluso salen temas más íntimos, cuando uno quiere conversar de cuestiones más íntimas y por ahí surge, uno va viendo de que requieren de un espacio que va más allá de una consulta médica diferenciada de adolescencia, porque en la consulta médica de adolescentes, cualquier médico de adolescentes en general escucha a los adolescentes, los acompaña, pero no somos psicólogos. Pero sí es cierto de que muchos de ellos encuentran en la consulta de adolescencia justamente un espacio en donde poder hablar cosas que les pasan. En ocasiones, por el sufrimiento o por las cosas que van relatando, muchas veces los profesionales que hacemos adolescencia, los médicos, recomendamos o sugerimos que la continuidad de este tipo de atención en un ámbito más, por ejemplo, como de la psicología, que bueno, son profesionales que tienen mucha más capacitación que un médico como para realizar escuchas, como para acompañar en estos procesos y en los momentos, por ejemplo, de angustia. Pero lo que yo observo en los adolescentes es que muchos de ellos no quieren ir a psicología, incluso cuando los mismos padres les dicen que vayan a atención psicológica o porque les está pasando algo, o porque los ven introvertidos o angustiados o porque no salen, bueno, por lo que sea, y no quieren ir a psicología. Y con esto no quiero decir de que hay que suplantar psicología con el consultorio médico de adolescencia, pero a veces puede ser un primer paso, es decir, un primer paso como para empezar a hablar algunas cosas y bueno, y quizás poco a poco se va desenlazando un poco o quizás se empiezan a abrir cada vez más y se dan cuenta de que efectivamente tienen que ir a hablarlo con un profesional de la salud mental. Pero también me pasa otras cosas. Otra de las cosas que me pasa con varones es que a veces simplemente necesitan ir a hablarlo
ir a hablar algo que les pasa, es un día o 2 días, 1 o 2 consultas que van y dicen todo lo que tienen para decir, uno los escucha y listo, y continúan y ya está. Y saben que disponen de ese espacio de consulta un poco a demanda, ¿no? Como cuando lo necesitan, como para hablar de todas estas cuestiones. Así que estos son cuestiones de la cotidianeidad, casi que les diría, de la consulta de adolescencia. Por otro lado, muchas veces parte de las consultas que hacen tienen que ver con cuestiones de la genitalidad. Y cuando me refiero a genitalidad, hablo de lesiones, por ejemplo, que pueden salir a nivel de los genitales, granitos, lesiones, a veces algún tipo de lesión porque se hayan lastimado, incluso en alguna relación sexual, consultas en relación al frenillo, consultas en relación a la fimosis, en relación a cuestiones de disfunción eréctil, por ejemplo. Hay un montón de consultas que es interesante cómo se va modificando, eh, cómo se va modificando esta cuestión de la confianza a lo largo del tiempo cuando van yendo al consultorio de adolescencia, porque cuando yo los veo que recién inician la atención de adolescencia, quizás entre los 10, 11, 12 años aproximadamente, desde luego muchos de ellos todavía incluso conservan mucho de la cuestión más infantilizada, algunos hablan algunas cosas, pero hasta ahí, y a medida que van yendo y van viendo que es su espacio y que es un lugar donde pueden hablar y todo eso, se van soltando y ya cuando empiezan a ser más grandes, es muy interesante, es muy, muy lindo ver cómo se manejan en cuestiones del cuidado de la salud y sin ningún tipo de temor o de prejuicio en el consultorio. Bueno, consultan todo, dicen todo lo que quieren preguntar y demás. Sin embargo, bueno, cuando están con los padres, es más, obviamente cuando hay cuestiones de cuestiones de la intimidad, les dicen, los retiran, ellos mismos los retiran del consultorio que quieren hablar otras cosas. Pero bueno, lo importante es que puedan contar con un espacio y un espacio donde puedan ser escuchados, porque a veces una lesión que pueda salir a nivel genital, que probablemente o quizás tal vez no sea nada o no sea una lesión significativa, pero como profesional de la salud y trabajando con adolescentes, comprendo que esa lesión que le salió tal vez implicó muchas cosas para ese adolescente. Implicó pensar en enfermedades, implicó pensar en cosas que le puedan haber pasado, en que si están con una pareja que puedan o no sentir vergüenza, o bueno, muchas cosas. Entonces, poder conversar con ellos, dialogar tranquilos y bajar un poco esta situación de estrés de una manera amena y acorde también un poco a su edad, es importante y hay que brindar el tiempo, porque a veces si consultan este tipo de cosas con profesionales que no tengan la sensibilidad como para hablar de estos temas con adolescentes, se pueden encontrar con respuestas más secas, más crudas, que incluso tal vez no respondan a todas sus preguntas o que minimicen ese motivo de consulta que ellos tienen, por ejemplo, en relación a algo vinculado a sus genitales. Y bueno, realmente esto no termina como de brindar todas las respuestas y la contención que es tan necesaria a esa edad, porque además cuando se obtiene esa contención y cuando ellos ven que está dada esa confianza como para hablar de estas cuestiones tan íntimas o tan personales, los motiva y saben que ante cualquier situación que les ocurra, saben que pueden consultar y que no va a haber ningún tipo de problema y que todo súper abierto como para hablar de las cosas que necesiten. Por otro lado, otra de las cosas que pasan en la adolescencia y en varones, eh, es el manejo del estrés. Hay adolescentes que son sumamente organizados, estructurados,
que tienen una rigidez en su organización muy importante o que tienen un montón de actividades, incluso se estresan mucho. También hay a veces presión social por todo lo que tiene que ver con el rendir excelente en los colegios o sacarse buenas notas. A veces parte de este estrés puede tener que ver con un estrés familiar, con cumplir con mandatos familiares, con hacer lo que la familia siempre quiere o dice o pretende de los adolescentes, y como se ve incluso en muchos casos, ¿no? De familias que prácticamente hasta les eligen las carreras. Yo te veo como para mí vas a ser, y los van influenciando hasta que muchos de ellos terminan estudiando lo que los padres le dicen. Y bueno, y después nos encontramos, ¿no? Con jóvenes que terminan sus carreras y que les entregan el título a los padres para decirles, ya cumplí, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Y así tantas cosas, ¿no? Esto por dar un ejemplo. Eh, Así que bueno, estas son algunas de las cosas también que van pasando. Otra de las cosas que me consultan tienen que ver con los cambios del cuerpo. Cambios del cuerpo, así como a veces tenemos más o nos imaginamos, ¿no? La consulta de la mujer con el cambio del cuerpo, el varón también. Lo que pasa es que no lo hablan y no lo dicen abiertamente, ¿no? Porque a veces cuando se habla de sexualidad y los cambios del cuerpo y se habla y es casi como que hasta se feminizara muchas veces toda esta cuestión del cuerpo. Sin embargo, los adolescentes no preguntan y no hablan de esto, pero al interior del consultorio sí. Cosas que me preguntan, por ejemplo, ¿por qué tengo una erección todas las mañanas? ¿Por qué la verdad que la voz se me pone aguda, se me pone grave y ya no sé qué hacer y qué hago y cuánto tiempo va a durar esto? Eh, Les genera pudor a algunos adolescentes también el tema del vello corporal, se sienten incómodos, se quieren depilar, me puedo depilar, pero eso es de mujeres, pero si yo soy varón, ¿lo puedo hacer? Y si me rasuro, ¿qué va a pasar? Me quiero poner desodorante, me dijeron que tengo mal olor, pero ¿qué desodorante puedo usar? ¿Yo puedo usar desodorante? Yo no me doy cuenta, pero me dicen que tengo mal aliento. Y todas estas cosas que les estoy diciendo, me las dicen al interior del consultorio y realmente como una preocupación, como algo que no saben cómo manejar o que les da cierto temor o vergüenza. Incluso me ha pasado con adolescentes que son muy altos, ¿sí? Y se sienten como pudorosos, como que les da vergüenza ser altos, porque quizás ellos crecieron más rápido que sus compañeros, o al revés, o son más bajitos que sus compañeros, y eso genera mucho disconfort, porque bueno, no saben cómo manejarse. eh, Así que bueno, todas estas cosas me las preguntan en la intimidad del consultorio. Un poco todo esto se los traigo para que vean las necesidades, escuchen, en realidad, pues esto es un podcast, pero para que escuchen todas las necesidades que hay de hablar de tantas cosas que no se las dicen ni a los padres, ni a la familia, ni a los amigos, pero cuando encuentran ese momento para hablar y bueno, y a veces me bombardean la pregunta, a veces yo estoy ya mirando y digo, uy, hay un montón de pacientes o están esperando afuera y bueno, nos tenemos que encontrar en otra oportunidad como para seguir conversando, ¿no? Por otro lado, otra de las cosas que suelen decir al interior tiene que ver, digo, al interior del consultorio, tiene que ver con eh, las dificultades de hablar con sus padres, de la comunicación. En ocasiones me encuentro con adolescentes que les pregunto cómo es la comunicación familiar, si pueden hablar con sus padres de algunos temas, y muchos de ellos me dicen que bueno, que no se puede. Que no se puede porque ya sabe la contestación de los padres o porque a veces los padres saben cómo opinan de determinados temas. Porque, a ver, los adolescentes cuando están, no sé, mirando la televisión y se sale alguna noticia o algo,
y los padres quizás dicen, uy, mirá lo que hizo, claro, eso está re mal, o hacen alguna acotación y quizás es algo que le está pasando a sus hijos en esos momentos y escuchan a sus padres decir eso, entonces, bueno, claramente dicen, yo de esto no puedo hablar con mis papás porque si opina así y si yo le digo que me pasa esto o aquello o hice esta cosa o aquello otro, me va a decir un montón de cosas. Entonces, en la consulta empiezan a relatar situaciones de esta índole y, por ejemplo, dentro de estas preguntas que me hacen pueden tener que ver muchas, a veces tienen que ver con la masturbación, un montón de dudas en relación a esos temas, también dudas en relación a la sexualidad, a la orientación sexual. Dentro de lo que es la orientación sexual, a veces hay dudas respecto a las fantasías, porque algunos adolescentes me preguntan sobre si bueno, a ver, si yo tengo una fantasía así o asá, ¿eso está mal, está bien? Si yo tengo una fantasía con alguien de mi mismo sexo, pero también tengo fantasías con el otro sexo. Bueno, hay muchas dudas y muchas preguntas también en torno a estas cosas, bueno, que por las cuales preguntan en la consulta de adolescencia. Y bueno, ¿cómo ayudar, no? ¿Cómo ayudar y cómo acompañar en todas estas dudas o en todas estas preguntas? Y lo primero es que justamente los adolescentes puedan contar con alguien de confianza y que tengan los conocimientos como para poder responder y poder acompañar en las cuestiones de adolescencia. Algunos temas tienen más que ver con cuestiones físicas, otros tienen más que ver con cuestiones psicosociales, entonces serán médicos, serán psicólogos, pero en cualquier caso es conveniente que los profesionales de la salud que los atiendan y que los escuchen tengan formación en salud integral, porque tener formación en salud integral adolescente implica que un psicólogo incluso también pueda orientar sobre algunas cosas físicas, lo mismo que un médico puede orientar incluso sobre algunas cuestiones psicológicas, sin necesariamente ser, digamos, ultra específico de esas áreas, ¿no? Desde luego que yo, al ser médico, hay cosas que puedo hablar y hay cosas que no las sé y por eso uno trabaja en conjunto con psicólogos y lo mismo le pasará a los psicólogos cuando le hacen alguna pregunta física. Sin embargo, ellos también, y como todos los que hacemos adolescentes y adolescencia y nos hemos formado para la atención de adolescentes, sabemos que necesitamos de conocimientos de muchas disciplinas para poder atenderlos, porque tenemos que poder comprender sus necesidades y también saber orientarlos sobre las cosas que necesitan. Eh, Así que por eso es importante siempre disponer o contar con algún profesional de confianza que esté formado, que comprenda de las necesidades de los adolescentes. Por otro lado, en estas cuestiones de la era digital, los adolescentes van traverseando un poco por todas estas cuestiones y nos encontramos con la imagen y la apariencia de los varones de lo que se ve en las redes sociales. Y acá también aparecen todas las cuestiones del físico, de cómo tiene que ser un físico masculino, ¿sí? Y es acá donde empiezan a aparecer también todas las consultas que no dicen con sus padres y que a veces les preocupa y dicen que yo me gustaría tener más músculos, pero bueno, nada, no le digo a mis papás porque la verdad que me cargan cuando les digo eso, me dicen, o yo quiero estar, ser más grande, soy bajito y yo veo que todos son más grandes o la gente que ellos siguen en Instagram. Y a partir de ahí a veces también uno empieza a detectar ciertas cuestiones de riesgo que hay que abordar o que hay que orientar respecto a las cosas que son posibles a determinadas edades o cómo pueden lograr un buen estado físico con determinados cuidados, ¿no? Como ya habrán visto o escuchado en nuestros podcasts o en otros de los videos que tengo en relación a estos temas. Así que acá está toda esta cuestión de estereotipo a trabajar con ellos que también los preocupa, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que trabajar con cierto cuidado la imagen
así como en las chicas también está esta cuestión de imagen muy notoria de las redes sociales, en los varones también. Lo que pasa es que no se habla, digamos, en lo que es cultural, familiar, en general, en la sociedad en general, pero sí impacta y ellos lo ven y tratan de asemejarse a ellos. De hecho, también en otros adolescentes, más allá de estas cuestiones de imagen, ven otras cosas como pueden ser situaciones que representen riesgos, como deportes extremos, como pruebas, no sé, pruebas con una bicicleta, pruebas me refiero como a trucos, movimientos o cosas que puedan ser, que puedan provocar algún daño importante, alguna fractura, alguna cosa de estas, y que como la ven en internet y como ven que eso genera seguidores, genera eh, popularidad, entonces, bueno, van como por ese riesgo, ¿no? Así que bueno, esta es otra de las cosas que hay que ir trabajando con ellos. Por otro lado, algo de lo que poco se habla con adolescentes varones o que no se lo tiene tanto en cuenta, tiene que ver con la angustia y la depresión. Hay muchos varones que atraviesan por estas circunstancias, que no tienen con quién hablar o que piensan que no tienen que hablar de esos temas porque esos temas no se tratan, o los varones no lloran, no se angustian. Y es increíble cómo en la consulta de adolescencia salen estas cosas, cómo muchos de ellos se angustian, cómo empiezan a contar cosas que nunca pudieron hablar con nadie, situaciones que vivieron, situaciones de hostigamiento a veces en los colegios, de discriminación, o de cosas que para otras personas tal vez pueden ser banales o que no implican algo importante, sin embargo, comentarios o dichos incluso dentro de la familia que le generan mucho impacto. Y con respecto a la depresión o a la angustia en la adolescencia y particularmente en los varones, es algo que requiere de mucho abordaje, dado los riesgos que esto puede llevar también si no se aborda a futuro, ¿no? En adolescentes. Así que bueno, estos son cosas a tener en cuenta y a priorizar. De hecho, cuando muchas veces van a la consulta médica de adolescencia, me encuentro con que a veces pregunto, ¿por qué vienen? No, venimos a un control, ¿no? Y a veces el control en adolescencia no necesariamente es físico, a veces uno arranca simplemente conversando, conociéndose y prácticamente como que tiene que ser mandatorio el examen físico. El examen físico, si no es una urgencia, se puede hacer en una consulta, en una segunda consulta, ¿no? Con el compromiso de ir al médico nuevamente, ¿no? Pero se puede hacer en un segundo momento. ¿Y esto por qué lo digo? Para poder optimizar estos momentos de conocerse y que ellos puedan hablar y todo eso. En otros momentos no, quizás la consulta como es una demanda física porque le pasan cosas, quizás bueno, uno prioriza la atención física, pero hay que saber comprender que a veces son momentos o son tiempos y la consulta de adolescencia puede tener estas cuestiones, ¿no? Que quizás una consulta parecía física, pero se terminó tornando simplemente más de escucha, más educativa. Entonces, bueno, pero son cosas importantes porque son cosas que se llevan para sus vidas y muy, muy interesantes para el acompañamiento de adolescentes varones. Y muchas veces también incluso me pasa con adolescentes, por ejemplo, hasta con el consumo de drogas. Me ha pasado que ya sea o porque están en seguimiento por consumo de drogas o porque los padres creen que sus hijos consumen alguna droga o han consumido o han probado. Y vienen y dicen, no, porque probó, porque sí, porque yo lo vi. Y los adolescentes del interior de la consulta dicen, yo ya no sé cómo decirles que no probé, no me creen, lo cual también habla de ciertas cuestiones del diálogo familiar, de la confianza, del respeto, ¿no? Habla de muchas otras cosas. Y a veces ellos me dicen, pero es que yo ya no sé cómo decirle que no probé, que yo no hice nada en relación a las drogas, que no probé nada. Y a veces es tal esto de que no les creen, ¿no? A los adolescentes que les digo, bueno,
hagamos una cosa, te pido un análisis de drogas en orina y si efectivamente no consumiste, eso te va a salir todo negativo. Entonces, a veces son los propios adolescentes los que me dicen, sí, por favor, pedime eso, así le muestro a mis papás y se dejan de molestar de que yo no consumí nada y que está todo bien. Y a veces uno tiene que terminar recurriendo a estas cuestiones porque el diálogo está roto, ¿no? Entre las familias y sus hijos, y se ha generado una desconfianza tal que, bueno, que hay que intentar ahí recuperarla o reconstruirla un poco. Así que, bueno, estas son algunas de las otras cosas que ocurren. Eh, por eso también acá todo esto va ligado a cuestiones de crianza y saber siempre que cualquier adolescente no va a hablar de algunas cosas con sus padres y sí lo va a hacer en un ámbito más confidencial o con una persona que no conozcan o un profesional de la salud como sería en este caso. Bueno, esto han sido un poco un popurrí de algunos de los temas que querías comentarles en relación a las consultas de los adolescentes varones. Hay un montón. Y seguramente hay muchas cosas que pueden estar pasando en el ámbito de sus familias o incluso un adolescente, si está escuchando esto, también cosas que les puedan estar pasando y que no sabe con quién hablar, que sepa que puede contar justamente, bueno, conmigo, si me tiene confianza y quiere hablar conmigo. Ya sabe, puede hacerlo de manera presencial o de manera virtual, pero también con cualquier otro profesional de la salud si es que vive en otro ámbito o en otro lugar. Bueno, si llegaste hasta este punto, yo imagino que te debe haber interesado, te debe haber gustado todo lo que estuvimos conversando, así que podés darle un me gusta y podés compartir este podcast, podés suscribirte al canal como para seguir recibiendo notificaciones de las cosas que voy subiendo. Y bueno, espero que sigamos en contacto y que puedas ir evacuando dudas si sos adolescente y si sos padre o madre, motivar a que tus hijos tengan estos espacios de intimidad con los profesionales de la salud para hablar de las cosas que les pasan. Espero que les haya gustado. Si tienen más dudas, me las pueden comentar como para seguir hablando y abordando en otros podcasts o videos de cosas que sé que les interesan y que bueno, que hacen a la salud adolescente. Nos vemos, hasta la próxima. Chau, chau.